María Fernanda Reyes llegó al aeropuerto a las 6:17 de la mañana. Tenía los ojos cansados, pero la postura firme de siempre. Vestía un pantalón negro de vestir, una blusa de cuello alto color beige y un abrigo ligero. Nada llamativo, pero todo bien alineado. Llevaba una maleta de mano con ruedas y un bolso de cuero sobre los hombros. Había reservado el vuelo en la madrugada, tras recibir la noticia de la muerte del primo con quien había crecido. El funeral sería en San Diego, a las 11:00 Lom. Tiempo era justo, pero ella se había organizado. Tenía todo a la mano: documento, pasaje electrónico, credencial oficial. No quería retrasos ni confusiones. Solo necesitaba hacer el check-in, embarcar y cumplir con lo que debía hacerse. Pero, en cuanto se acercó al mostrador de la aerolínea, notó que algo en la mirada del empleado ya comenzaba a trazar otro camino. El joven, que aparentaba unos 30 y pocos años, apenas levantó los ojos del monitor cuando ella dijo su nombre y mostró el código QR del pasaje en el celular. Tecleó algunas cosas, hizo una pausa demasiado larga y luego soltó un momento, por favor, que no sonaba a protocolo, sonaba a desconfianza. María mantuvo la calma. Ya había vivido situaciones así antes. Pensó que sería solo falta de voluntad o desorganización, pero el tiempo pasó, y él empezó a hablar con otra empleada al lado, en voz baja, murmullos, miradas de reojo, más tecleos. Luego, sin siquiera mirarla a los ojos, dijo que su pasaje había sido reasignado y que necesitaba pasar por una verificación adicional. Sin más explicaciones. María respiró hondo. Estaba cansada, pero no sorprendida. Aún así, pidió educadamente hablar con un supervisor. No alzó la voz, no mostró irritación. Solo quería entender por qué, teniendo todos los documentos correctos, su lugar en el vuelo había sido modificado. El empleado dudó por un segundo. Luego presionó un botón debajo del mostrador y dijo que llamaría a seguridad, por precaución. Fue en ese momento que la incomodidad se volvió alerta. María sabía lo que venía. Ya había visto eso pasar con otras personas, y ahora era ella quien estaba ahí, en el lugar de quien, sin hacer nada malo, es tratado como sospechoso por simplemente existir. No estaba haciendo un escándalo, no amenazaba con demandar a nadie. Solo quería una respuesta, y aún así, era como si su simple presencia incomodara. 2 agentes de la TSA llegaron en menos de 4 minutos. Uno de ellos, alto y blanco, le habló como si le explicara algo a una niña. Señora Reyes, necesitamos que nos acompañe para una verificación aleatoria. Ninguna otra justificación. María mostró de nuevo el pasaje, el documento, la credencial con el sello federal. Nada de eso fue suficiente. Ni siquiera cuando mencionó que necesitaba embarcar por motivos personales urgentes. La segunda agente, una mujer asiática, parecía incómoda, pero no dijo nada. Solo señaló el camino con un gesto de cabeza. María se dio vuelta. Arrastró su maleta en 1200 en silencio y los acompañó. No discutió, no imploró, no intentó convencer a nadie. Caminó con el mismo paso firme de siempre. Pero ahora, cada paso se sentía más pesado que el anterior. La sala de inspección secundaria era fría y demasiado iluminada. Las paredes blancas, los bancos metálicos, todo transmitía una sensación de impersonalidad agresiva. A María le indicaron que colocara su bolso, la maleta y el abrigo sobre una mesa angosta. Los agentes usaban guantes y mantenían un tono forzadamente neutro, como si quisieran parecer profesionales. Pero la mirada impaciente de uno de ellos traicionaba cierto desprecio disfrazado de protocolo. La registraron de pies a cabeza, con los brazos extendidos y las piernas ligeramente separadas. Ninguna disculpa, ninguna explicación. Abrieron su maleta, sacaron sus pertenencias, hurgaron entre la ropa cuidadosamente doblada, esparcieron objetos personales sobre la mesa sin consideración alguna. María permaneció en silencio. Estaba ahí, siendo tratada como una amenaza, por haber preguntado por qué su asiento había sido cambiado. El tiempo parecía correr a otra velocidad dentro de esa sala. Mientras los agentes terminaban la revisión, el reloj marcaba las 7:12.
El vuelo de María saldría en 20 minutos. Ella sabía que desde ahí no saldría a tiempo. Cuando preguntó si podían agilizar el proceso, escuchó un «Espere sentada, por favor», que sonaba más a orden que a respuesta. Se sentó en el banco metálico, cruzó los brazos y esperó. El cansancio físico, el duelo reciente y ahora la frustración se acumulaban en silencio dentro de ella. No lloró, no se alteró, pero sus ojos fijos en un punto de la pared parecían contener más que palabras. Sabía que eso no era un error logístico, era un patrón, era la forma en que el sistema respondía ante presencias que incomodaban, aunque fueran documentadas, pacíficas y correctas. Fue recién a las 7:39 que se le permitió salir. Un agente le devolvió los documentos y dijo, casi sin mirarla, que no había irregularidades. Ninguna disculpa, ninguna mención al vuelo perdido. María tomó su maleta, recogió la ropa esparcida y se acomodó el bolso al hombro. Caminó de regreso por el pasillo sin decir una palabra. No había nada que decir. En la pantalla cerca de la puerta su vuelo ya aparecía como cerrado. Y en ese momento, no se trataba solo de perder un avión. Era sobre lo que eso representaba. Había hecho todo bien. Había seguido todos los pasos. Se había mantenido íntegra y educada. Y, aún así, fue tratada como un problema. Todo porque se atrevió a cuestionar un cambio que nadie quiso explicar. Se sentó en una de las sillas cerca del área de embarque, con la espalda recta y la mirada firme, intentando mantenerse entera. Llamó a Franklin con solo 3 palabras. «Te necesito aquí». Del otro lado de la línea, él no hizo preguntas. Solo dijo que ya iba en camino. Franklin Rhodes conocía demasiado bien ese tipo de situaciones. 30 años en el sistema judicial le habían enseñado que muchas veces el prejuicio no grita, se disfraza de norma, de rutina, de verificación aleatoria. Mientras esperaba, María notaba que algunas personas la observaban. Una pareja joven parecía haber grabado parte del abordaje con su celular. Otros murmuraban. La indignación estaba ahí, pero nadie intervino. Como siempre, Franklin llegó poco antes de las 8:08, con la tranquilidad de quien ha aprendido, a lo largo de décadas, a usar su presencia como respuesta. Vestía pantalón de vestir, camisa, azul clara y un blazer gris. No alzó la voz. No corrió. Caminó hasta el mostrador de la aerolínea con la calma de quien sabe que será escuchado. No porque confíen en él, sino porque temen lo que representa. Pidió hablar con el supervisor encargado de las operaciones de tierra en ese turno. Lo atendieron en menos de 3 minutos. La conversación comenzó con ese tono defensivo habitual. «Solo estamos siguiendo los procedimientos, señor». Pero bastó con que Franklin mencionara la palabra «informe» y preguntara el nombre completo del empleado involucrado para que la expresión del gerente cambiara. De repente, todo se volvió urgente. Ofrecieron un nuevo vuelo, vales de comida, disculpas, en nombre de la empresa. Pero Franklin no aceptó nada. Él no estaba ahí por cortesía. Estaba ahí porque conocía el sistema desde adentro y sabía que este tipo de casos pasaban impunes todos los días. Miró al gerente a los ojos y preguntó, con claridad, ¿podría decirme cuál fue el criterio para retirar a mi esposa de la fila y someterla a revisión? El hombre tartamudeó, tropezó con justificaciones vagas, intentó mencionar aleatoriedad. Franklin escuchó todo en silencio. Luego respondió, no pareció aleatorio, pareció conveniente. Eso bastó. El ambiente cambió. Llamaron a otro gerente. La empleada que murmuraba antes evitaba el contacto visual. María observaba desde lejos, aún sentada, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza. Era una mezcla de indignación y firmeza. No necesitaba hablar. Su silencio ya lo decía todo. Mientras los gerentes se reunían alrededor de Franklin tratando de contener la situación, algunos pasajeros comenzaron a acercarse. Una mujer de mediana edad, que había presenciado parte del abordaje, le comentó en voz baja a María. Vi todo. Fue injusto lo que te hicieron. Otra joven con el celular en la mano dijo que estaba subiendo los videos a Twitter. La repercusión comenzaba a formarse ahí mismo, en los pasillos del aeropuerto. María, sin embargo, seguía sentada mirando al frente, sin mostrar euforia ni rabia.
Era como si estuviera guardando energía para lo que realmente importaba. No quería venganza. Solo quería que alguien reconociera lo que había ocurrido. No con palabras ensayadas, sino con acciones que demostraran respeto. Sabía que la mayoría de las personas tratadas de esa forma nunca recibían ni siquiera una disculpa, y eso era lo que más dolía. Minutos después, apareció el responsable de seguridad de la aerolínea. Intentó adoptar un tono conciliador, pidió disculpas por el inconveniente y ofreció un nuevo vuelo en primera clase. Franklin cruzó los brazos, rechazó con firmeza y dijo: «Mi esposa no necesita un asiento amplio, necesita respeto». Eso silenció el pasillo por un momento. El hombre quedó sin reacción. Intentó justificar lo ocurrido como un malentendido, pero Franklin lo interrumpió. Fue abuso de autoridad. Punto. Por primera vez, alguien en ese entorno nombraba con claridad lo que había ocurrido. No fue una falla del sistema, ni un error de registro. Fue prejuicio, puro y directo. María entonces se levantó, agradeció a su esposo con una mirada, se acomodó el abrigo y caminó lentamente hacia el mostrador, sin aceptar el nuevo pasaje, sin aceptar ningún obsequio. La empleada extendió la mano con el nuevo billete impreso, pero María no lo tomó. La miró directamente y dijo, con voz baja y firme: «El funeral ya terminó». La frase, simple y directa, golpeó como un puñetazo silencioso. Ya no se trataba de un vuelo perdido. Se trataba de lo que le habían quitado, el derecho a despedirse de alguien a quien amaba, a vivir un duelo con dignidad, y todo por culpa de un sistema que, ante una mujer latina, prefirió asumir culpa en lugar de ofrecer acogida. La empleada bajó la mirada, sin poder responder. Alrededor, el murmullo aumentaba. Más personas grababan, comentaban, compartían lo que veían. La historia ya no era solo de ella, era de todos los que, de alguna forma, habían pasado por algo parecido en silencio. María caminó con Franklin hasta una cafetería cercana y se sentaron. Ella seguía en silencio, tomando pequeños sorbos de café, con la mirada fija en la ventana. El esposo, a su lado, tampoco decía mucho. Sabía que ella necesitaba ese tiempo, ese espacio. Afuera, los videos comenzaban a viralizarse. En menos de una hora, su nombre estaba entre los temas más comentados en las redes sociales. Pero allí, en la mesa del aeropuerto, no había euforia. Había un duelo que aún no había sido vivido por completo. Y había también una certeza. Eso no podía terminar ahí. No como un caso más silenciado con una disculpa protocolar. No como otro intento de resolver con beneficios. María no quería cortesía. Quería que eso no le volviera a pasar a nadie. Pocas horas después, los videos se habían esparcido por todos lados. Sitios de noticias ya publicaban titulares como «Líder comunitaria es detenida injustamente en aeropuerto» y «Funcionaria federal pierde funeral tras abordaje». Discriminatorio. Aún así, María rechazó todas las solicitudes de entrevista. No quería convertir su dolor en espectáculo. Prefería pensar con calma en qué hacer. Al final de la tarde, ya en casa, se sentó frente al computador y comenzó a escribir. Era una carta abierta, pero no tenía tono de acusación. Era firme pero equilibrada. Narraba los hechos con precisión y terminaba con una pregunta. ¿Y si fuera contigo? No pidió castigo. Pidió reflexión. Pidió que las aerolíneas capacitaran a sus empleados para reconocer que el respeto no debería depender de la apariencia de nadie. La carta fue publicada al día siguiente por uno de los principales periódicos del país y, en pocas horas, comenzó a ser compartida por líderes de distintas comunidades, artistas, profesores, madres, jóvenes y personas comunes que se veían reflejadas allí. Muchos decían que eso era exactamente lo que habían vivido, pero nunca tuvieron voz para contarlo. Otros decían que lo más impactante era que ella se había mantenido en silencio mientras todo ocurría, porque su silencio no era pasividad, era resistencia. Era la forma de no devolver el desprecio con ira, de no rebajarse a la humillación que intentaron imponerle. María no gritó, no amenazó, no exigió privilegios, y aún así, hizo ruido. Ruido suficiente para obligar al país a escuchar.
Días después, una joven pasante de la propia aerolínea le envió un mensaje privado a María. Era corto, sin adornos, pero cargado de sinceridad. Usted no gritó, pero hizo ruido. Y eso se quedó conmigo. María leyó el mensaje más de una vez, en silencio, con los ojos húmedos. Era eso. No necesitaba titulares, ni una disculpa formal. Bastaba con que una persona, dentro del sistema que le falló, hubiera comprendido la gravedad de todo aquello, porque así era exactamente como comenzaban los cambios, no con grandes gestos, sino con pequeños despertares de conciencia. María respondió agradeciendo, sin ironía, sin rencor. El dolor seguía ahí, pero comenzaba a transformarse en otra cosa. Con el tiempo, retomó sus actividades comunitarias, pero algo había cambiado, no en su postura, que seguía firme, sino en la forma en que la gente la miraba. Ahora, había una mezcla de admiración y reconocimiento, no porque fuera famosa, sino porque su experiencia daba voz a una herida colectiva. No fueron pocos los que se acercaron a contar historias parecidas, que nunca habían salido de las frías salas de inspección o de los pasillos de espera. María escuchaba, todas, sin prisa, sin juzgar, y fue allí que se dio cuenta. Aquel día en el aeropuerto había sido solo uno más entre tantos que le ocurrirían a otras personas. La diferencia es que, esta vez, el mundo había presenciado. La aerolínea emitió un comunicado público algunos días después, diciendo que estaba reevaluando sus protocolos internos, y que casos como el de María no representaban los valores de la empresa. Era el tipo de nota que circula con palabras bien colocadas, pero sin nombrar lo que realmente ocurrió. Ninguna mención directa al error, ninguna responsabilidad asumida con claridad. Para María eso importaba poco. El verdadero impacto no estaba en la disculpa oficial, sino en los cientos de mensajes de personas anónimas, diciendo, «Eso también me pasó a mí». En eso era en lo que ella elegía enfocarse. No quería que su historia fuera vista como una excepción, sino como evidencia de algo mayor, de una estructura que necesita ser desmontada, pieza por pieza. En un evento público, semanas después, en una universidad comunitaria donde daría una conferencia sobre derechos civiles, María fue sorprendida con un homenaje. Alumnos y profesores prepararon una exposición con fotos de mujeres latinas que enfrentaron discriminación en Estados Unidos. Al lado de cada imagen, una frase dicha por ellas. La de María era simple: la dignidad no es un favor. Ella se quedó en silencio por unos segundos frente a la imagen, respiró hondo y sonrió discretamente. No se trataba de reconocimiento. Se trataba del hecho de que ahora otras personas estaban llevando el mensaje más allá. La resistencia silenciosa que había vivido en aquel aeropuerto, sin gritos ni escándalos, ahora resonaba en los pasillos de una universidad, en los muros de las redes sociales, y sobre todo, en la conciencia de quienes observaron y eligieron no olvidar. María nunca volvió a aquel aeropuerto, no por trauma, sino por elección. Prefería invertir su tiempo en espacios donde su presencia no fuera vista como una amenaza disfrazada de casualidad. Seguía viajando, trabajando, luchando por las mismas causas de siempre, pero ahora con una calma diferente, la de quien sabe que su silencio tuvo peso. A veces, alguien la reconocía en eventos o conferencias y comentaba, «Usted es la mujer del aeropuerto, ¿verdad?». Y ella siempre respondía con el mismo tono, «Soy solo una más», porque eso era lo que quería que la gente entendiera. No se trataba de heroísmo ni de protagonismo. Se trataba de mostrar con firmeza que existen límites para lo que debe ser tolerado. Franklin, por otro lado, seguía atento a cada repercusión. Aunque había sido discreto aquel día, sabía que su papel fue esencial. No irrumpió en la sala, no confrontó con gritos, pero desestabilizó lo que se sostenía por conveniencia, el silencio institucional. Y fue por eso que, en una entrevista que dio meses después a una revista jurídica, resumió todo en una frase que se volvió viral entre estudiantes de derecho. La justicia comienza cuando la dignidad no necesita ser probada. Era lo que había visto con sus propios ojos ese día. Cuánto el sistema exige comprobación de humanidad
antes de ofrecer respeto. Y era exactamente contra eso que él y María seguirían luchando, no con discursos inflamados, sino con postura, presencia y verdad. Aun después de todo, María nunca permitió que ese episodio definiera quién era. A veces, durante reuniones comunitarias o encuentros con jóvenes líderes, usaba la historia como ejemplo, no para exponer lo que sufrió, sino para mostrar cómo la estructura de poder muchas veces intenta silenciar a quienes no encajan en el patrón esperado. Siempre decía que el problema no era un agente específico, ni una empresa. El problema era lo que eso revelaba sobre cómo ciertas personas son tratadas desde el momento en que entran en determinados espacios. No importaba el currículum, el comportamiento, los documentos. Para algunos, eso nunca sería suficiente. Y fue entonces que muchos comenzaron a ver el racismo y la xenofobia no como excepciones, sino como partes ocultas del día a día. En una de las últimas reuniones del año, una adolescente de 16 años pidió la palabra y dijo que había decidido seguir una carrera en Derecho por la historia de María. Dijo que vio los videos, leyó la carta, y que eso encendió algo en ella. Usted me enseñó que se puede responder sin gritar, y que no necesitamos ser aceptados por todos para ser respetados. María la escuchó con atención, conteniendo la emoción, porque en el fondo, eso era lo más importante. Transformar un dolor vivido en una fuerza compartida. Aquella joven nunca estuvo en el aeropuerto. No vio la escena de cerca, pero lo sintió. Y eso para María era el verdadero sentido de todo. Que la dignidad sembrada en silencio pudiera florecer en la voz de quien recién está comenzando. María salió de esa reunión con un sentimiento difícil de explicar. No era alivio, ni victoria. Era una sensación de que, a pesar del dolor, algo correcto había sido hecho. No recuperó el tiempo perdido con su primo. No tuvo la oportunidad de despedirse, pero transformó esa ausencia en presencia para otras personas. Y en el fondo, eso era lo que siempre había movido su lucha. Garantizar que otras voces no fueran silenciadas, que otras historias no fueran ignoradas. Eso no había sido un momento aislado. Era parte de un camino largo, difícil, pero necesario. Y aunque nadie jamás pidiera disculpas de verdad, lo que importaba era lo que vino después. El despertar de conciencia que su postura silenciosa provocó. Volvió a casa ese día y guardó la carta impresa en una carpeta, junto con otros recuerdos importantes. No por vanidad, sino por memoria, para que en el futuro, si alguien preguntaba qué había pasado, pudiera mostrar con claridad. Esto fue real, no fue exageración. No fue invención, fue el retrato de un sistema que falla, y de una mujer que eligió no fallarse a sí misma. Y tal vez, al fin y al cabo, esa haya sido la mayor enseñanza que dejó, que la dignidad no necesita alzar la voz para ser escuchada. A veces, solo necesita mantenerse en pie,